Buen día. El día de hoy abordaremos el balance de ecuaciones por método redox. Previamente ya vimos balance de ecuaciones por tanteo y balance de ecuaciones por método algebraico. Hoy vamos a abordar balance de ecuaciones por redox. Comenzamos. En pantalla tenemos la ecuación que vamos a balancear. Fe2O3 más CO produce Fe más CO2. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar los números de oxidación. Recordemos cómo se obtienen. Comienzo con el oxígeno. En la tabla periódica podemos observar que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Recordemos que algunas tablas periódicas tienen unos cuadritos del lado izquierdo y el último cuadrito indica los electrones de valencia. Y hay otras que no los tienen, pero aún así se puede ver dónde están. Entonces, los electrones de valencia del oxígeno son 6. El oxígeno, para cumplir con la regla del octeto, necesita 2 electrones para que tenga 8. Por eso es que su carga es menos 2, porque recordemos que cuando reciben electrones, la carga es negativa, y cuando ceden electrones, la carga es positiva. En este caso, el oxígeno está recibiendo 2, y por lo tanto es menos 2. En la fórmula de Fe2O3 vemos que el oxígeno, al ser su número de oxidación menos 2 y al haber 3 oxígenos, si multiplicamos esos dos números, nos queda menos 6, porque 3 por menos 2 es menos 6. Yo necesito, para tener equilibrado, yo necesito tener aquí un 6 para que al quitarle menos 6, o al sumarlo con menos 6 o restarlo con menos 6, me salga 0 y yo tenga balanceado de alguna manera o equilibrado esta molécula. Entonces, como tengo dos hierros, ¿cuál es el número que multiplicado por 2 me dé 6? Pues obviamente el más 3. 2 por más 3 me va a dar 6. Y 6 menos 6 me da 0. Entonces aquí el número de oxidación del hierro será más 3. Ahora, en cuanto a la molécula del dióxido de carbono, que es CO2, en ese caso observamos que el oxígeno, al tener menos 2 y hacer algo similar como lo hicimos con el hierro, al tener menos 2 y multiplicarlo por los dos oxígenos que son, me queda menos 4. Entonces lo que yo voy buscando es un 4 positivo. Como en este caso solo tengo un carbono, pues ese carbono tendrá que tener el 4 positivo. Entonces, veamos. Aquí les puse la nota, lo mismo hacemos en la molécula, observamos que el oxígeno tiene menos 2, se multiplica por dos oxígenos, te da menos 4 y el número que lo debe equilibrar es el más 4. Como nada más tengo un carbono, pues es 1 por 4. Por lo tanto, el número de oxidación del carbono pues va a ser el 4. Ahora, en la siguiente molécula que nos hace falta colocarle su número de oxidación es el CO, monóxido de carbono. Ya tenemos que el oxígeno tiene un número de oxidación menos 2. Entonces, lo que le hace falta es un más 2, porque aquí no tengo dos oxígenos, solo tengo uno. Y pues como nada más tengo un carbono, en este caso el carbono va a tener un número de oxidación de 2 positivo. Bueno, entonces ahí tenemos ya casi terminado los números de oxidación. Lo único que nos falta es observar que aquí tengo un hierro que no fue enlazado con ninguno. Y cuando tengamos elementos que no son enlazados con ninguno, su número de oxidación siempre va a ser 0. Por lo tanto, en este caso del hierro, su número de oxidación pues va a ser 0. Bueno, espero que hasta aquí
vaya quedando claro. Entonces tenemos que en la primera molécula, Fe2O3, el número de oxidación del hierro es más 3 y el del oxígeno menos 2. En la siguiente molécula, CO, el número de oxidación del carbono es más 2 y del oxígeno menos 2. En el caso de los productos, tenemos al hierro, que su número de oxidación es 0, y en el caso del CO2, el número de oxidación del carbono es 4, positivo, y el del oxígeno menos 2, y ya quedaron. Ahora, ya teniendo los números de oxidación, el siguiente paso es que observemos cuáles son los que sí cambiaron su número de oxidación. En este caso vemos que de los reactivos está el hierro con una carga de más 3, porque se dio 3 electrones. Y en los productos tenemos que el hierro tiene una carga de 0. Entonces, notablemente hubo una diferencia de cargas, una diferencia de electrones. Lo mismo está pasando con el carbono del más 2 y el carbono de más 4. Si hay una diferencia. No pasa así con el oxígeno. Todos los oxígenos ahí son menos 2, ninguno cambió. Entonces, nada más voy a tomar en cuenta los que sí cambiaron. Los que sí cambiaron su número de oxidación y los vamos a escribir como una semireacción. Por ejemplo, en el caso del hierro que cambió de más 3 a 0, hubo un cambio. Escribo como semireacción nada más el hierro con su carga y el otro hierro con su carga. Lo mismo hago con los carbonos que cambiaron su número de oxidación. En el primer caso tengo a C2 más y en el otro caso tengo a C más 4. Entonces, los dos cambiaron. Bueno, entonces ya una vez que tenemos eso, lo que sigue es ver cuánto hubo de diferencia entre cada uno de los números de oxidación. Entonces, empezamos. En el caso del hierro pasó de 3 positivo a 0. Disminuyó 3 electrones. Es algo como lo que hacíamos en matemáticas o como lo que se hace en matemáticas en la recta numérica. Si aquí está 0, supongamos que estás 1, 2, 3 positivo. Bueno, pues si te encuentras en 3 positivo y llegas a 0, disminuiste 3 lugares. Entonces, en el caso del carbono pasó de 2 positivo a 4 positivo y en ese caso aumentó 2 electrones. Bueno, hasta ahí espero que todo esté claro. Entonces, vamos a tomar como algo bueno el que veamos cuántos electrones disminuye o aumenta, porque eso nos va a servir para que sean como los coeficientes del elemento contrario. Es decir, tomaremos el número 3 de la diferencia de los números de oxidación del hierro y lo colocaremos donde están los carbonos. Lo mismo haremos con el 2 que salió de los carbonos, se lo vamos a poner a los hierros. Y quedan de esta forma. O sea, el 2 que estaba de los carbonos se lo pusimos al hierro y el 3 de los hierros se lo pusimos al carbono. Ahora, ya que tenemos eso, se los vamos a agregar donde están los elementos respectivamente. Si teníamos que son 2 hierros en cada uno donde están los hierros, ahí vamos a poner el número 2. Si tenemos que son 3 carbonos respectivamente, en donde están los carbonos, vamos a poner el 3. Finalmente nos queda de esta manera. Y lo que tenemos que hacer es ahora verificar con tanteo si ya quedó, porque si ya quedó equilibrada ya no le vamos a mover. Esos serían nuestros números de oxidación fijos. Pero si no ha quedado, en ese caso sí vamos a tener que equilibrar ya por tanteo. Entonces, nos quedó así de esta manera. Vamos a ver si sí cumple o si hay que balancear por tanteo.
Chequemos, en la tablita que les presento, observamos, tengo 2 hierros y como en la molécula había 2 hierros de por sí, 2 por 2 me da 4. Entonces, vamos, ahí llevo 4 hierros. Pero en los productos solo tengo 2. Entonces, de entrada, ahí ya no está equilibrado, porque aquí solo tengo 2 y aquí tengo 4. Entonces, no está equilibrado desde ahí. Vamos a ver qué pasa con el carbono. Tengo 3 carbonos y del otro lado 3. Entonces, sí, los carbonos hasta ahorita parece que van bien. Los oxígenos. Noto que primero tengo 3 por 2, 6 oxígenos. Y luego tengo 3 por 1, 3. Más 6 van 9. Entonces aquí irían 9. Mientras que del otro lado, 3 por 2 oxígenos me da 6. Y entonces veo que tampoco están equilibrados. Bueno, vamos a borrar esto para que no nos confunda, pero continuamos con nuestro tema. Bien, entonces para que veamos, no están equilibrados. En uno hay 9, en el otro hay 6 y pues no. Entonces vamos a empezar, siempre se inicia equilibrando los demás, por los que participan, y dejamos al final el oxígeno y el hidrógeno si lo hubiera. Entonces, en este caso pongo primero el hierro, luego el carbono y al último el oxígeno. Bueno, entonces vamos a tratar de equilibrar, porque ya vimos que no. Si al 2 del hierro yo lo multiplico otra vez por 2, me da 4. Y entonces en lugar de 2 de coeficiente tendré yo 4. Bueno, ahí ya quedaría. Pero el problema radica básicamente en los oxígenos, porque no cuadra. ¿Qué pasa si en lugar de un 3 utilizara un 6? Vamos a ver qué sucede. Veamos qué pasa. Si yo equilibro primero el 4, pues bueno, ese ya queda. Chequen cómo se me ocurrió ponerle un 6 y jugar un poco con los números. Recuerden que tanteo es ir jugando con los números. Entonces, en este caso, en lugar de un 3, le puse un 6. Eso, lógicamente, va a afectar a los carbonos y también va a afectar a los oxígenos. Por lo tanto, del otro lado también puse un 6 en lugar de un 3 en el CO2. Y ahí está el 4 que puse. Los que cambié del 3 no quedaba, lo dupliqué, pues entonces son 6. Y ahora sí, revisamos. En el primer caso, 4. Me dan 4 hierros porque 2 por 2 son 4. Y en los productos ya están mis 4 hierros. En el caso del carbono, 6 por 1 son 6 carbonos. Y del otro lado también son 6 carbonos. El hierro y el carbono ya cumplieron. Solo nos falta saber el oxígeno. Entonces, en el caso del oxígeno, veamos qué sucede. En el caso del oxígeno, tenemos 2 por 3 me dan 6. Más 6 por 1 me dan 12. Veamos qué pasa del otro lado. 6 por 2 son 12. Entonces ya lo tenemos equilibrado. Ya logramos equilibrarlo. Pero sí quiero aclarar algo. Hay ocasiones en que con redox, con los pasos que seguimos, a la primera ya te queda equilibrado. Pero hay ocasiones como esta que no queda equilibrado y hay que tantear, pero ya es menos el tanteo que andamos haciendo, ya es como pocos coeficientes los que movemos. Bueno, entonces ahí quedó. Vamos a ver otro caso. En este caso, de igual manera que hace rato, vamos a buscar los números de oxidación. A lo mejor en un primer momento cuesta un poco de trabajo, pero si nos aprendemos ciertos tips, va a ser más fácil. Por ejemplo, el primer tip que les doy es que todos los hidrógenos que están al inicio de una molécula siempre van a tener carga positiva y va a ser +1 porque solo tienen un electrón de valencia. Y todos los oxígenos que están al final siempre van a tener un -2. Bueno, ese es un tip. Además de que sabemos que el oxígeno tiene 6 de valencia, pues necesita 2. Entonces, ese ya es una ventaja. Sí hay algunas fórmulas que no es ese su número, pero son pocas, sobre todo en los peróxidos.
pero acá no es el caso, no aplica. Entonces, si tomamos en cuenta cuáles son los números de oxidación de cada uno de ellos, encontramos esto. Ahora, ¿por qué en el nitrógeno de la molécula de HNO3, por qué es más 5? Por lo que ya habíamos dicho, si el oxígeno es menos 2, 3 por menos 2, pues me da menos 6. Si el hidrógeno es 1, 1 por 1, pues me da 1. ¿Cuánto me falta para que quede en equilibrio 0? Pues me falta 5. Entonces, por lo tanto, a mi nitrógeno le pongo ese 5 que me hace falta para que ahora sí, al hacer la comprobación, 1 más 5 me da 6, menos 6 me dan 0. Entonces, ya quedó. Es en hidrógeno más 1, en nitrógeno más 5 y en oxígeno menos 2. Bien, continuando, vemos que el cobre tiene 2. Ahí lo mismo. Veamos por qué. Bueno, ahí se me pasó. Es un 2 aquí. Ahí se me pasó en la molécula porque es CuNO3, subíndice 2. Bueno, ¿qué pasa aquí? Al ser menos 2 en el oxígeno y tener 3 oxígenos, 3 por menos 2 son menos 6, pero tomemos en cuenta que también se tiene que multiplicar por el que está fuera del paréntesis. Entonces serían menos 12. 3 por menos 2 por 2 son menos 12. Entonces, entre el nitrógeno y el cobre debe haber 12 positivos. Al duplicarse el nitrógeno, pues me daría el doble. Y multiplicando por 5, que era su carga, me da 10. Entonces al cobre ya solamente le faltan 2 positivos. Bueno, entonces ya queda ahí. Cualquier aclaración, con mucho gusto estoy abierta a las dudas. Ahí le pongo el 2 que me faltó. Bueno, en el caso del nitrógeno con el oxígeno, como el oxígeno es menos 2 y como en este caso el nitrógeno solamente hay 1, pues necesariamente el número de oxidación del nitrógeno va a ser más 2. Si revisamos la tabla periódica, viene entre los números de oxidación el 2. Por lo tanto, aquí se usa el 2. Bueno, por último, en el caso del agua, tenemos H2O. El oxígeno queda con menos 2 y el hidrógeno con más 1, porque 2 por 1 son 2. Y ya explicamos lo demás. Bueno, entonces los números de oxidación son esos. Aquí observamos que cambia el número de oxidación de los reactivos a los productos, el cobre y el nitrógeno. ¿Por qué el cobre y el nitrógeno? Bueno, no los dos nitrógenos, porque en los productos aparece uno que está igual, pero aparece otro que sí tiene una carga diferente. Entonces, tenemos que escribir las semirreacciones. Ya sabemos que son los elementos que cambiaron su número de oxidación. Entonces, en este caso, Cu tenía 0 y ahora tiene 2. N tenía más 5 y ahora tiene más 2. Sí hubo un cambio. En el primero hay una diferencia de 2 electrones y en el segundo de 3. Entonces, recordemos que vamos a tomar las diferencias y se las vamos a colocar como coeficientes a los otros elementos. Entonces, en este caso tenemos la diferencia de 2 electrones del cobre, se la pongo al nitrógeno. Y la diferencia de 3 electrones de nitrógeno se las pongo al cobre. Y ya nada más es buscar dónde están ya en la ecuación para poderle poner los coeficientes. Ahí tenemos. Donde estaba el cobre pusimos 3 y donde estaba el nitrógeno 2. Ahora recuerden que vamos a ver por tanteo, a ver si cumple. En el primer caso tenemos 3 por un cobre, pues son 3. Y después 3 por un cobre, pues son 3. Entonces, en el primer caso está equilibrado. Luego tomamos al nitrógeno. Recordemos que el oxígeno y el hidrógeno son al último. Entonces, en el caso del nitrógeno, el 2 del coeficiente del principio afecta también a ese nitrógeno, por lo tanto hay 2. Sin embargo, en los productos observamos que son más. Para empezar, aquí en el paréntesis me está diciendo que son 2. Y luego eso multiplicado por 3 del coeficiente llevamos 6. Y luego de la siguiente fórmula tenemos 2. Entonces ya llevamos 8. Pues no cuadra porque solamente hay 2 acá en los reactivos.
Entonces lo que tenemos que hacer para que cuadre, pues es multiplicar por 4, quedándome el coeficiente como 8. Entonces me queda como 8. Recordemos que ese 8 no solo me va a afectar a los nitrógenos, sino también a los hidrógenos y a los oxígenos. Entonces, si comprobamos, tenemos 8 por 1, 8 hidrógenos y 8 por 3, 24 oxígenos. Entonces, ya quedó equilibrado el nitrógeno, pero los hidrógenos y oxígenos no. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, al modificarse el hidrógeno y el oxígeno, se triplicaron. Veamos cómo le vamos a hacer. Como vimos que son 8 hidrógenos y de este lado de los productos solo tengo 2, la forma de hacer 8 pues es colocándole un 4 al principio, solo que eso ya afecta también al oxígeno de la molécula. Veamos cómo queda. Entonces tenemos 3 cobres con 3 cobres, 8 nitrógenos con 6 más 2, 8, 8 hidrógenos con 2 por 4, 8, que es lo que marcábamos. Y por último, 8 por 3, 24. Como vimos que también afectó al oxígeno, en lugar de ser un oxígeno al final, van a ser 4. Entonces queda de la siguiente manera. Según esto, ya lo tenemos equilibrado. Tenemos por un lado 3 cobres, 8 hidrógenos, 8 nitrógenos y 24 oxígenos. Del otro lado, 3 cobres, 2 por 3, 6 nitrógenos más 2 son 8. 3 por 2, 6 por 3, 18, más 2 de la segunda molécula, 20, más 4 de la última molécula, son 24 oxígenos. Pues ya quedó listo. Entonces me queda de la siguiente manera. Esta es la ecuación resultante. Sí, el redox puede parecer muy enredado, puede parecer muy largo, pero la verdad es que es cuestión de práctica. O sea, nada más es sacar números de oxidación, ver las semireacciones, los que cambiaron, y a partir de ahí cruzar los coeficientes y ya nada más comprobar por tanteo.